Una de las familias más perfectas, entre comillas, de la Biblia es la de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Era producto del llamado de Dios a Abraham y formada a través de la oración. Dios les dio muchas bendiciones y promesas de un futuro brillante. Y esta familia tenía todos los dones espirituales para ser una familia amorosa, unida y exitosa, y ser así ejemplo para todas las familias de la historia. Sin embargo, ellos encontraron la manera de anular todas estas bendiciones y terminaron más bien en deshacer su familia y convertirse en enemigos. Y en vez de ser ejemplo, terminaron siendo advertencia para todas las familias que no quieren terminar en el fracaso. De la familia de Isaac podemos aprender lecciones que nos ayudan a no cometer los mismos errores. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos el tema sobre claves para la unidad familiar. Muchos consejos bíblicos muy apropiados que haremos muy bien en seguirlos. Amén. Oramos. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, indicando nuestra necesidad, sabiendo que tú eres el que tiene sabiduría, reconociendo que tú eres el dador de la Biblia. Muéstranos el camino, en el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Johnny, la Escritura indudablemente tiene muchísimos consejos acerca de cómo lograr la unidad, cómo comportarnos para fomentar la unidad. Y creo que en vez de estudiar consejos aislados, sería interesante observar cómo eran las interacciones en una de las familias de la Escritura para sacar conclusiones de ahí. Y esto, Rafael, es muy sabio y apropiado porque dice la Escritura que las palabras del Antiguo Testamento fueron dadas para nuestra instrucción, para que en los tiempos finales podamos vivir correctamente. Y se aprende de dos maneras, Rafael, viendo lo que hicieron correctamente y lo que se enseñó de lo que debemos hacer, pero también se aprende viendo los errores de aquellos que seguían a Jesús, que seguían a Dios en el pasado. ¿O no es así, Rafael? Sí, bueno, es muy inteligente aprender vicariamente a través de las experiencias de otros. Entonces vamos a ir al libro de Génesis. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, Johnny, aquí tenemos a una familia que nosotros pudiéramos decir que era la familia perfecta, porque esta era una familia producto del llamado de Dios a través de Abraham. Era una familia producto de las oraciones de Sara y Abraham por tener un hijo. Era una familia producto de la unión de Isaac y Rebeca por las oraciones de ellos. Una familia que tuvo hijos también por las oraciones y que Dios bendijo con grandes promesas. O sea que era una familia con un pedigrí envidiable. Imagínate cuántas personas cristianas hoy en día
jóvenes y padres no quisieran que sus matrimonios se formaran por la dirección y la escogencia misma de Dios. Rafael, tan cierto todo lo que has dicho. Y no nos podemos olvidar del instrumento que se usó para todo esto, que fue el siervo. Este siervo que de manera fiel oró a Dios pidiendo que el Señor le dirigiera en el camino de identificar la persona correcta. Y además de no olvidar al siervo y el papel que hacen las personas que a veces no son el centro de la historia, sino que los vemos como material secundario y de menor importancia, este siervo hizo el propósito de Dios cumpliendo cada detalle en oración. Lo segundo que rescato de la historia, que a veces no miramos tampoco, es la diferencia que existía en ese tiempo de lo que quiere decir matrimonio. Nosotros hacemos mucho ruido hoy en día, los religiosos cristianos en particular, acerca de que el Estado declare o no declare qué es matrimonio. Pero hemos de entender que esta es una idea totalmente del siglo XX. No había papelitos en el tiempo de Isaac y de Rebeca. No, el gobierno no dio un papelito, ni buscaron un papelito, ni esperaron que nadie declarara lo que era matrimonio. ¿Qué importa lo que haga el gobierno y lo que el gobierno declare como matrimonio o como no matrimonio? Eso no nos afecta en nada a los cristianos. De la misma manera que a Isaac y a Rebeca no hicieron necesidad ninguna de ningún papelito ni de ninguna declaración. El matrimonio allí fue, le trajeron a la hermanita Rebeca que se había puesto el velito, y entraron a la cabañita y se acostaron juntos y ya estaban casados. ¿Qué te parece? Bueno, pero creo que en esa época tomaban esos matrimonios con mucha mayor seriedad que hoy en día con tantas celebraciones y que se gastan miles y miles y miles en dinero para hacer de la boda un gran espectáculo cuando lo que importa es el matrimonio y dar ese paso en una forma segura. Pero entonces vamos a continuar viendo la descripción de cómo fue la unión con Isaac y Rebeca. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y la aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y uno de esos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero pelirrojo, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Qué interesante la experiencia, Rafael, que la solución para la esterilidad no fue conseguirse una sierva, no fue buscarse brujos y soluciones médicas, fue la oración. Y en la oración el Señor contestó y abrió la matriz. Dicho sea de paso, quién sabe si el problema era Isaac, que el esperma que venía no había espermatozoides. No sabemos cuál era la realidad médica. Lo que sabemos es lo que la Escritura nos dice que fue la solución. Gracias a Dios por ese sistema de oración y de intervención en Dios, que en este caso así funcionó el camino. Y entonces la narrativa hasta este punto, Johnny, es admirable por el tema de que tanto Isaac como Rebeca acudían a Dios en oración para llevarle sus inquietudes. Isaac escogió muy bien la solución, no era buscar una sierva para tener un hijo a través de la sierva, sino ir a Dios en oración. Pero entonces vamos a ver
cómo continuó la historia, porque si bien es cierto que hasta ahora todo iba muy bien, la cosa empieza a cambiar. Pero hay un pedacito, Rafael, que si me permiten unos segundos, debemos recordar también que en medio de todo esto que está bien, está Rebeca declarando que ojalá me muera yo cuando esté embarazada. Es natural la desesperación de los seres humanos, es natural la depresión y es natural inclusive declarar palabras que no son con propósito divino. El Señor tiene espacio para todo eso para nosotros. Ok, vamos a ir ahora al siguiente pasaje. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Qué triste, Rafael, que los padres tengan escogidos, preferidos. Y en este caso la situación era muy seria, porque la mamá prefería a uno y el papá prefería al otro. Y era por intereses personales. La mamá prefería al que se quedaba con ella y le acompañaba en sus tareas diarias, y el papá prefería al que le traía el animalito para hacerse él el hamburger y el filetito y el asado, y eso por la barriga de él prefería a Esaú. Dios permita, Rafael, que nosotros tengamos los ojos más sensitivos al propósito de Dios y aprendamos del error tanto de Rebeca como de Isaac. Sí, bueno, y yo pienso que ya se le empiezan a ver en la narrativa esos puntos donde fallaron, aunque hicieron muchas cosas muy bien hechas, fallaron en ese punto de dejarse llevar por favoritismos y expresarlos. Y vamos a ver un pasaje en Patriarcas y Profetas que nos da a nosotros un poquito más de visión, entendimiento sobre este tema. Rebeca recordaba las palabras del ángel y con percepción más clara que la de su esposo, comprendía el carácter de sus hijos. Estaba convencida de que Jacob estaba destinado a heredar la promesa divina. Repitió a Isaac las palabras del ángel, pero los afectos del padre se concentraban en su hijo mayor y se mantuvo firme en su propósito. Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura, y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba, el objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual. Bueno, Johnny, entonces aquí tenemos una introspección a lo que estaba sucediendo en el seno de esta familia. Evidentemente, Rebeca era una mujer que no se había olvidado de lo que Dios le había dicho acerca de sus hijos, de quién serviría al otro. Y ella veía el carácter de los dos y entendía que Esaú era más bien un hombre del campo que no estaba tan interesado en las cosas espirituales, pero que Jacob era tranquilo, tal vez meditativo, tal vez contemplativo de las cosas espirituales. Y ella sabía que era cierto lo que le había dicho el ángel y por lo tanto le decía a Isaac, pero Isaac no veía las cosas así, de manera de que en el seno de esta familia había divisiones, habían diferentes puntos de parecer, y lo triste es que en vez de buscar la forma de entenderse, de estar unidos, de dar un paso en común al frente, cada quien alaba por su lado, cada quien buscaba sus intereses. Rafael, otra perspectiva que esto nos presenta es que es una profecía de cumplimiento por lo que dicen. En otras palabras, ¿quién sabe si tanto el padre como la madre hubieran puesto la misma cantidad de interés en cada uno de los dos hijos? Los dos, aunque fueran diferentes, Rafael, perdóname, pero por el hecho de ser uno más casero, no lo hace más espiritual. De hecho, es un mentiroso y un lengüetero, mientras que el otro es más trabajador y más acometido. A mí me parece que los dos eran igualmente espirituales, pero que por ellos haber predestinado ya a creer
lo que Dios dijo fue una descripción de lo que ellos iban a hacer y se convirtió en un self-fulfilling prophecy. ¿Cómo se diría en español? Una profecía de cumplimiento por sí misma. Si los padres tuvieran respeto a los hijos y hablaran lo mejor de los dos, si los padres representaran el carácter de Dios y no las pasiones de sus barrigas, tal vez, los dos pudieron ser capitanes de la obra de Dios en el mensaje y en la obra de Dios. Bueno, yo lo veo de algo así parecido, pero en el sentido de que cuando ellos pensaban en el cumplimiento de eso, cómo se iba a manifestar, ellos pensaron, bueno, entonces si el mayor va a servir al menor, eso quiere decir que Esaú me va a servir a mí. Y como no veía cómo era que eso iba a suceder, pensaba cómo era que él podía lograr estar por encima de su hermano para cumplir las palabras que Dios había dicho. Pero entonces vamos a ver en el siguiente pasaje lo que sucedió. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo Jacob en realidad no tenía mucha unidad con Esaú, sino que aprovechó el carácter de Esaú, ¿cómo que se llama eso? De Ser hambriento. satisfacción instantánea para chantajearlo y robarle la primogenitura con un simple plato de comida. Pero vamos a ver entonces porque eso no fue la única trampa que sucedió en esa familia. Vamos a ver la siguiente trampa. Y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y cázame alguna pieza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: Cázame algo y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. ¡ay, qué vergüenza, Rafael! Y esta es la iglesia de Dios. Estas mismas conductas las vemos en la iglesia hoy, Rafael. Es una vergüenza. Esta descripción que ha ocurrido aquí fácilmente encaja perfectamente con las asambleas de nombramiento, las juntas de nombramiento de la iglesia, donde se negocian los puestos y de antemano se ponen de acuerdo a quién le van a dar qué. Es una vergüenza, Rafael. Me siento avergonzado de leer y de pensar en esto, y le pido a Dios que me reprenda la lengua y el cerebro y no permita
que actúe yo de esta manera en mi hogar y con mis hijos y mis nietos, que mejor se me caiga la lengua antes de hacer planes tergiversados como estos para la iglesia o para la familia de Dios. Bueno, Johnny, por ejemplo, ahí está el hecho de que Rebeca andaba espiando a Isaac. Isaac estaba hablando con su hijo y ella estaba ahí detrás de la cortina, detrás al otro lado de la división, escuchando para ver qué estaba sucediendo, y se dio cuenta que ese era el momento para ella actuar, porque ella no podía permitir que se rompieran los planes de Dios. Y entonces yo veo aquí algo, Johnny, que se ha repetido a través de la historia, y es que a veces los seres humanos tenemos un entendimiento acerca de lo que es la voluntad de Dios y pensamos, bueno, yo soy una persona que tengo que ayudar a Dios a cumplir su voluntad y por lo tanto voy a hacer estas cosas. Ese fue el espíritu que se manifestó en Israel cuando los reyes mataban a los profetas. Fue el espíritu que tenía Pablo cuando perseguía a los cristianos, porque él tenía que defender la pureza de la religión y no le daba la oportunidad a Dios para que defendiera su propia religión. Ese fue el mismo espíritu de los que crucificaron a Cristo para salvar a su nación y salvar a su religión. O sea, personas que piensan que saben cuál es la voluntad de Dios y están dispuestas a hacer cualquier trampa, hasta violencia, decir cualquier mentira, hacer cualquier engaño para entonces ayudar, entre comillas, ayudar a Dios a cumplir su voluntad. Una cosa lamentable. Sí. Inclusive, Rafael, además de todos esos ejemplos también puestos que has dicho, es lo mismo que ocurrió con Pablo cuando rechazó a Juan Marcos, sabiendo que él era santo y que aquel era inmundo y no debía participar de la obra de Dios. También los cristianos consagrados a Dios como Pablo cometen el mismo error, llenándose la boca de lo que entienden que es la voluntad de Dios, cuando la clave está en la justicia, la misericordia y la paz. Pero entonces vamos a defender un poquito a Esaú. Vamos a leer en el siguiente pasaje. Me gusta defender a Esaú. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, estamos defendiendo es a Jacob. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me entenderá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre ti tu maldición, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como su padre le gustaba. Bueno, Johnny, a mí me gusta pensar que en este pasaje Jacob sintió temor de engañar a su padre. No es como hoy en día decir una mentira. El ser humano ya tiene acumulado miles de años de mentiras y engaños, y hoy en día decir una mentira es como respirar. A la gente no le parece gran cosa. El decir mentiras es una cosa grande, tan grande que Dios la puso como uno de los 10 mandamientos, de no dar falso testimonio. Jacob tenía sobre su conciencia no engañar a su padre. Pero entonces ahí vino Rebeca haciendo el papel de Satanás sin ella darse cuenta y decirle a él, así como los judíos, caiga sobre nosotros la sangre de él, le dijo, mira hijo, haz como yo te digo, después de todo el fin justifica los medios y que me caiga a mí la maldición de lo que suceda. Qué triste es cuando el ser humano llega a actuar de esa forma y el efecto que tuvo sobre esta familia. Y le cayó la maldición, Rafael nunca más vio a sus hijitos en amor. Los perdió a los dos en una sola buche de saliva y de palabras. Sí, exactamente. Lo que ella pensó que se iba a salir con las suyas, más bien... Ayudar a Dios, ella iba a ayudar a Dios. Sí, exactamente. Más bien perdió todo lo que había formado. Vamos a ir al siguiente pasaje en el libro de Filipenses.
Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. El Señor nos ayude, Rafael, a sentir como Cristo y ser animados por el amor al prójimo y el deseo de servir a los demás. El gran pecado de Rebeca fue servirse a sí misma y su entendimiento egoísta del cumplimiento de la voluntad de Dios. Si él hubiera pensado en el amor que tenía a Esaú, su otro hijo, y en el amor que debía tener a su esposo Jacob, no hubiera hecho esa poca vergüenza. Y el hijo sin vergüenza, al igual que Adán, era un endengue espiritual y de carácter, que eran sometidos, que no tenían voluntad. Bueno, vamos a leer un último pasaje en el libro de Efesios. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Rafael, esa es mi oración, ser lleno de la plenitud de Dios. Y esto quiere decir de manera operacional, yo preocuparme por Rafael y no por lo que yo entiendo que son mis intereses, y mucho menos pensar que yo sé cómo ayudar a Dios para cumplir su propósito. Ese pecado tan grande de tratar de hablar en nombre de Dios hizo grandes desgracias. A mí me encanta este pasaje que dice que doblamos nuestras rodillas ante Cristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. Johnny, a veces separamos la religión de la familia. Queremos ser muy religiosos en la iglesia, queremos ser muy religiosos afuera, donde nos están viendo, y se nos olvida que en la Escritura hay varios lugares donde se nos dice que nuestro mayor amor, nuestra mayor lealtad, nuestro mayor sacrificio y nuestro mayor servicio deben de ser dentro de la misma casa con nuestra propia familia. Es allí donde debemos de manifestar amor. Es allí donde nosotros debemos de practicar la paciencia y el perdón. Es allí donde debemos de dar lo mejor de nosotros. Por lo tanto, debe de haber en nosotros, en nuestro hogar, el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Manifestárselo a las personas de nuestra casa, darles a ellos el amor para que Dios nos vea a nosotros sirviendo a nuestros familiares como si estamos sirviendo al Señor. Es ahí donde, en nuestro campo, donde debemos expresar la mayor simpatía, la mayor ternura y la mayor paciencia. Permíteme, Rafael, dar testimonio que yo he visto con mis ojos cómo tú vives eso en tu hogar. Y le doy gracias a Dios por la amistad y poder ver el testimonio del interés que tú tienes en tu familia y ayudar a la familia y los hijos dándoles un ejemplo y promoviendo la manera de pensar que habla el libro de Efesios. Bueno, gracias, querido hermano. Yo lo he visto en ti, lo he admirado muchas veces en ti, tu amor, tu paciencia, tu amabilidad para con tu familia. Y gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este estudio. Les agradecemos por su presencia y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.